Guadalupe Radio presenta las noticias semanales más importantes desde la Ciudad del Vaticano en nuestro informativo Desde Roma, con el Padre Jorge Múgica. Como cada semana les damos la bienvenida a este programa informativo en colaboración de CENIT, la agencia de noticias, y Guadalupe Radio, con las noticias más importantes acumuladas a lo largo de la semana aquí desde la ciudad de Roma. En este caso vamos a pasar a las noticias más relevantes de la semana del 27 de mayo al 2 de junio del presente. Vamos a ellas. Lo más importante de la semana. La agenda del Papa Francisco ha estado relativamente tranquila. Tal vez porque el Papa ha necesitado estar un poco mejor en condición debido a que la semana terminó con una preciosa procesión en la ciudad de Roma. El Papa, la tarde del domingo 2 de junio, presidió la celebración eucarística en la Catedral de Roma, que es la Basílica de San Juan de Letrán y que por tanto es también el templo del Papa en cuanto obispo de la ciudad de Roma. Hacía mucho tiempo que no se tenía la misa de Corpus Christi otra vez allí, y sobre todo algo tan esperado y querido por muchos católicos romanos como la procesión posterior a la misa del Corpus Christi. La misa tuvo que ser en el interior de la basílica debido a que, por asuntos relacionados con la remodelación de la ciudad de cara al próximo jubileo del año 2025, no se podía tener de forma multitudinaria en la explanada. Sin embargo, sí fue multitudinaria la procesión, que después siguió al momento en que acompañamos miles de personas al Santísimo Sacramento desde la Basílica de San Juan de Letrán hasta la Basílica de Santa María la Mayor por la calle de Vía Merulana aquí en la ciudad de Roma. El Papa esperaba ya en Santa María la Mayor y fue ahí donde al final de la procesión el Papa tomó el Santísimo y dio la bendición. Así terminaba la semana del Papa, pero no había comenzado del todo bien. Algunas indiscreciones que fueron reveladas tras encuentros privados del Papa, primero con el episcopado italiano, después con un grupo de sacerdotes jóvenes de la diócesis de Roma, derivaron en problemas de comunicación para el Papa y en definitiva para la sala de prensa de la Santa Sede que gestiona esas controversias. La primera decía relación con una expresión en confianza que el Papa dijo al episcopado italiano, al que recibió en audiencia en el Vaticano, en el contexto de su asamblea plenaria, y en la que en una de las respuestas que el Papa estaba dando, reveló que, contestando a las personas ahí presentes, a los obispos, que ya había mucho mariconeo en algunos seminarios. Al parecer esto hacía alusión hacia la aceptación o no de personas con tendencias homosexuales en los seminarios. Y el Papa de esta manera confirmó una decisión de Benedicto XVI durante el tiempo de su pontificado con ese no a las personas con tendencias homosexuales en los seminarios. Sin embargo, concretamente la palabra que el Papa utilizó en italiano, se usa en este país de manera peyorativa. Fue tanto el alboroto armado por esa palabra dicha en un contexto privado que la sala de prensa de la Santa Sede tuvo que hacer una comunicación a través de la cual el Papa pedía disculpas. Sin embargo, todavía no terminaba la polémica en relación a esta palabra empleada por el Papa en un contexto de privacidad, de un ambiente de mayor confianza en el que no siempre se cuidan las palabras. El Papa usó otra expresión desafortunadamente no muy feliz, como el decirle a los sacerdotes jóvenes de la diócesis de Roma que el chismorreo era algo de mujeres. Pues esto, aunque no derivó, como en el caso anterior, en una disculpa a través de la sala de prensa, sin embargo también causó problemas. Un problema, aunque fue resuelto acá en Roma, pero que tenía su contexto geográfico en otra parte del mundo, muy distante de aquí, en Argentina, fue el hecho con el cual además abrimos la semana, y fue el hecho de la renuncia que presentó el obispo de La Plata en Argentina. La Plata es la segunda diócesis más importante del país, y este obispo de 55 años, no olvidemos que los obispos todos presentan su renuncia, pero a los 75, porque lo prescribe el Código de Derecho Canónico,
En este caso, este obispo de La Plata, nombrado y puesto ahí por el Papa Francisco para sustituir a alguien que el Papa Francisco se trajo al Vaticano, el cardenal Fernández, al dicasterio para la doctrina de la fe, el Papa le pidió renunciar a los 55 años por algo que no quedó claro, al menos en la manera como se comunicaba, pero que según la prensa argentina dice relación con la presión que este obispo de La Plata habría hecho para que se nombrase a un sacerdote amigo conocido suyo en la diócesis que él había dejado para ir a La Plata, es decir, en su diócesis anterior, que era Mar de Plata. Esto ha derivado en una renuncia de un obispo que no solamente es joven, 55 años, sino que también tenía solamente 8 meses de ocupar el episcopado en la diócesis, la segunda más importante de la Argentina. Por otra parte, también gracias a una indiscreción comunicada en un ámbito público, es decir, en una especie de rueda de prensa, hemos conocido que el Papa Francisco piensa publicar, creemos que posiblemente sea esta semana, una exhortación apostólica sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Muchos de nosotros hemos crecido y queremos esta devoción, que es muy propia además de este mes de junio. De hecho, particularmente en este mes de junio, es el primer viernes de este mes en que celebraremos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. De esta forma, el Papa Francisco se uniría a otros 3 papas que en el pasado han hablado de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, el último de ellos con la encíclica Aurietis Aqua el siglo pasado. Pasando a otras informaciones, también aquí en el Vaticano, semana pasada hemos conocido que el embajador argentino Beltramino ha llegado a presentar al Papa sus cartas credenciales. Este embajador es particular porque viene no solamente del país del Papa, sino representando a un país con un presidente con el que originalmente el Papa tuvo que hacer las paces una vez que fue elegido, el presidente Javier Milei, y que en el pasado no había tenido las expresiones más afortunadas con relación a la figura del Papa. Pero mientras unos embajadores llegan aquí a Roma para presentar sus credenciales al Papa Francisco, otros se van. Y uno de ellos, quizá de los más relevantes por su trabajo y por el país al que representa, es el embajador Donnelly. Este embajador es el embajador era el embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede. Es también una de las embajadas más grandes aquí en la ciudad de Roma. De esta manera, porque en realidad se ha tratado de una renuncia, Estados Unidos se queda sin embajador ante la Santa Sede. Y esto también nos hace pensar que en este contexto político de final de un periodo, de un mandato como el del presidente Biden y las inminentes elecciones que están por tenerse en los Estados Unidos en unos cuantos meses en noviembre, la embajada de los Estados Unidos ante el Vaticano se quedará sin embajador unos cuantos meses, porque lo más probable es que el próximo embajador sea nombrado ya directamente por el siguiente presidente, sea quien éste sea. Pasando a informaciones más concretamente sobre el Vaticano, esta semana la Ciudad del Vaticano recibe una muy buena noticia. Y la noticia es la acreditación que ha dado Moneyval, un organismo europeo que certifica los avances de los países europeos en materia de blanqueo de dinero, de capitales, y ha hecho una evaluación, un informe en el que los resultados son muy positivos, diciendo que los avances, los progresos que ha hecho el Estado de la Ciudad del Vaticano en este campo de la lucha contra el blanqueo de dinero son muy, muy positivos. Estas son las noticias más importantes esta semana aquí desde la Ciudad del Vaticano. Terminamos quizás solamente añadiendo una cosa, y es que hemos conocido, gracias a una rueda de prensa que dio también inicio de semana el proprefecto del dicasterio para la evangelización, Monseñor Fisichella, que en el jubileo, y eso es algo muy interesante, en el jubileo que comienza el próximo 24 de diciembre y durante todo el año habrá una audiencia general más del Papa. Hasta el momento las audiencias son solamente los miércoles, pero a partir del jubileo también serán los sábados. Así es que si ustedes están por aquí en el año del jubileo y no están en miércoles, tendrán una segunda oportunidad en sábado. Soy el Padre Jorge Enrique Mojica y desde aquí, desde la ciudad de Roma, les mando un saludo muy cordial en esta colaboración semanal de Guadalupe Radio y de la agencia de noticias CENIT.
Hasta luego. Guadalupe Radio presentó las principales noticias desde el Vaticano en Desde Roma, con el padre Jorge Múgica.